y si están de acuerdo, yo pasaría a la segunda charla, que va a estar a cargo, que está a cargo de Juan y que es sobre fenotipos progresivos de la enfermedad. Eh, Así que si la ponemos en pantalla. Sí. Sí. Ahí ven mi No. presentación, ¿no se ve? Bueno, este tema Ahí sí. es un tema candente Ahí porque, sí. bueno, habría tratamientos disponibles para esta gente y entonces el asunto es saber cómo identificar mejor a este subgrupo de pacientes, a cuáles de estos pacientes tendría sentido tratar y a cuáles no. Así que en esto nos va a introducir Juan Rojas. Para quienes no lo conocen, Juan Rojas es también un neurólogo dedicado exclusivamente a la atención de pacientes con esclerosis múltiple, que trabaja actualmente en un hospital universitario que se llama CEMIC de Buenos Aires y trabaja también obviamente en SEMBA. Así que gracias Juan, y adelante y vamos a escuchar lo que Gracias. nos enseña. Ahí se ve, ¿no? Estoy compartiendo, ¿se ve la Sí, Perfecto. presentación? perfecto. Bien. Bueno, sí, la idea es discutir en estos próximos minutos, más que nada presentar algo de la evidencia en este tema que es muy complejo, que genera muchas dificultades desde el consultorio y que gran parte de estas dificultades y de discusiones tienden a intentar clarificar algo de la práctica, desde la práctica del consultorio en el contexto de esto, de identificar la progresión, identificar pacientes de los cuales se puedan beneficiar incorporando tratamientos o aquellos en los cuales ya no debiéramos usar tratamientos por el tema de la progresión. Esta es una diapositiva que estamos muy familiarizados, intenta representar este aspecto de la etapa preclínica de la enfermedad, la aparición de la clínica, la forma más común, el fenotipo recaída-remisión, en la medida de que sigue el componente inflamatorio sin ser controlado, porque en teoría, en principio, el componente inflamatorio está, lo que hay es un no control, lleva a la incorporación de ese fenómeno degenerativo que se empieza a independizar de la inflamación. Y ahí es donde empieza a generarse la acumulación de discapacidad, la progresión clínica independiente del componente inflamatorio, y es donde empezamos a ver esta fase secundaria progresiva en el paciente que empezó con un fenotipo recaída-remisión, o la progresión en el paciente que nunca tuvo recaídas desde el comienzo, que es la forma primaria progresiva. Inicialmente había una discusión de si eran dos entidades distintas, sobre todo la forma primaria progresiva de la forma RR y secundaria progresiva. Hoy entendemos que no hay diferencias inmunopatológicas, pero sí hay diferencias desde lo que es la compartimentalización del proceso inflamatorio. Al comienzo de la enfermedad hay mucha inflamación que viene desde la afuera, desde la parte periférica y entra al sistema nervioso central. De ahí es que tenemos mucha de esta ruptura de la barrera hematoencefálica, la formación de lesiones focales, y en la medida de que este proceso no se controla, se empieza a internalizar y ese fenómeno inflamatorio se compartimentaliza, forma parte del sistema nervioso central, se forman los folículos linfoideos terciarios adentro del sistema nervioso central y la inflamación se hace más difusa. Ya no vemos tanto los fenómenos inflamatorios focales, traducidas como la aparición de nuevas lesiones en la resonancia, en las secuencias convencionales, o la presencia de recaídas, sino que vemos más la inflamación difusa que se traduce como atrofia y la acumulación de discapacidad. Hoy vemos o entendemos que ese proceso se disocia un poco porque hay un fenómeno que es degenerativo, hay una lesión focal que es responsable de estas secuelas que aparecen en el contexto de las inflamaciones, de las recaídas, porque hay un daño focal. El fenómeno inflamatorio daña focalmente a los axones, hay un proceso de reparación, pero si lo vemos desde la clínica, hay una instancia en donde el paciente empieza a progresar y no tiene más esas inflamaciones focales. Y eso es porque hay un fenómeno degenerativo que depende de la inflamación, pero hay un fenómeno degenerativo que es independiente de la inflamación. La degeneración anterógrada, la degeneración retrógrada que se va dando, en un punto empieza a independizarse de la inflamación y ahí es donde vemos al paciente que después de cierta cantidad de años
después de haber tenido una serie de recaídas, o a veces muy pocas, a veces son muchas, empieza a acumular más y más discapacidad y dejó de tener recaídas o lesiones focales en la resonancia. Y eso es porque el fenómeno inflamatorio ya se ha compartimentalizado, se genera un daño que es anterógrado y retrógrado a ese fenómeno inflamatorio, pero secuelas de esos fenómenos inflamatorios empieza a haber una disfunción energética que lleva a que el axón no utilice correctamente la energía y empiece a disfuncionar, incrementando la acumulación de discapacidad. Hay una activación microglial que es independiente del fenómeno inflamatorio, que sobre todo empieza a liberar sustancias reactivos tóxicos para la conducción, para el funcionamiento axonal, dentro de los cuales sobre todo está el glutamato, pero también hay otros radicales que son los que se encargan de este fenómeno degenerativo que es independiente de la inflamación. O sea que hay un fenómeno inflamatorio que sin dudas daña focalmente, pero en la medida que ese fenómeno inflamatorio no se controla, la acumulación de discapacidad empieza a independizarse de la inflamación y se debe a esto. Se debe al fenómeno degenerativo que progresa, se debe a la activación microglial independiente de la inflamación, a la disfunción energética y a el incremento de los niveles de glutamato que no pueden ser liberados correctamente del intracelular, que lleva a la acumulación de discapacidad. De ahí es que la inflamación importa controlarla tempranamente, y en la medida de que no se controla, que progresa la enfermedad, empieza a incrementar la posibilidad de que el paciente entre en esta fase progresiva que es independiente de las inflamaciones. Es decir, esa ventana la perdimos y el paciente puede no tener más lesiones focales en la resonancia, puede no tener más recaídas, pero va a progresar si ya se desencadenó todo este proceso independiente de la inflamación. ¿Cuán frecuentes son las formas progresivas? Las primarias y las secundarias progresivas es difícil tener un dato. Una aproximación lo intentó hacer MS-Base a través de la gran base mundial de múltiples registros en distintos países, en donde establece más o menos, según ellos, en 70.000 pacientes un 10% de formas secundarias progresivas, un 5% de formas primarias progresivas. En Argentina, a través del registro, intentamos establecer la frecuencia, sobre todo de formas secundarias progresivas, y estimamos en ese momento, cuando hicimos el análisis de casi 2.000 pacientes, un 7% tenían formas secundarias progresivas, un 4 o 5% tenían formas primarias progresivas. Esto siempre es difícil de establecer, tiene mucho que ver con cuán viejas son las cortes, en qué momento se hace el análisis de corte transversal, pero hoy tenemos un poco esos datos de que las formas secundarias progresivas están entre el 10 y 15%, las formas primarias progresivas entre un 5 y 10%. El tema del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica las formas progresivas? Para las formas primarias progresivas, esto desde el 2001 forma parte de los criterios diagnósticos. De una u otra forma fueron evolucionando, pero está claro qué es lo que tiene que tener el paciente desde la clínica. Un paciente tiene que tener la acumulación progresiva de síntomas, por lo menos durante un año, y empezar a encontrar la enfermedad diseminada en el espacio, sin encontrar otra causa. Si el paciente cumple con esto, tiene una forma primaria progresiva. El gran problema surgía para la forma secundaria progresiva. Para la forma secundaria progresiva no hay criterios diagnósticos. Si bien hay ensayos clínicos, se la ha definido de una u otra forma, nunca se ha consensuado qué tiene que tener un paciente para ser definido como que está en una forma secundaria progresiva. Hace poco MS-Base, a través del análisis de la totalidad de pacientes que tenían formas secundarias progresivas, intentó establecer qué criterios tenía que tener para conseguir la mayor sensibilidad y especificidad, es decir, la mayor precisión para decirle a un paciente que tenía una forma secundaria progresiva. Pero el decírselo es en una instancia temprana. Yo creo que todos estamos familiarizados con la clínica y en algún momento al paciente le decimos que tiene una forma secundaria progresiva. Va acumulando discapacidad, es independiente de las recaídas. El gran desafío está en poder hacer un diagnóstico temprano de la forma secundaria progresiva, no después de 5 o 6 años de verlo progresar al paciente sin recaídas y sin lesiones en la resonancia. Un poco lo que estableció MS-Base es que el paciente tenía que tener esto para poder decirle que tenía una forma secundaria progresiva. La acumulación progresiva de discapacidad, es decir, un incremento del EDSS, en ausencia de recaídas, que al momento de incrementar el EDSS tuviese un piso de 4 de EDSS, pero sobre todo esto,
Este es el punto por ahí más controvertido y sobre donde más discusión hay, es que la acumulación de discapacidad tenga que ser por al menos 3 meses. Antes por ahí se ponía un patrón temporal un poco más largo, en algunos casos fue 9, 12 meses, después empezamos a hablar de al menos 6 meses de progresión. Hoy la sensibilidad y la especificidad mayor pasa por este tiempo. El paciente, independiente de las recaídas, que empieza a acumular un EDSS de al menos un punto y que esa acumulación se sostiene por al menos 3 meses, podríamos estar en presencia de una forma secundaria progresiva. ¿Por qué es importante esto de la identificación y los criterios diagnósticos? Sobre todo para aprovechar esta ventana. Hoy entendemos que cuando el paciente está acá, ya es solo progresión y degeneración, la inflamación es casi nula, no tenemos estrategias de tratamiento más allá de tratar el componente inflamatorio, por eso es que los grandes desafíos pasan por esto, por poder identificarlo temprano a la progresión, poder actuar en un momento en donde el componente inflamatorio todavía está presente y no acá donde ya lo perdimos. ¿Cuál es el gran desafío de esta identificación? Sobre todo en el de incrementar la sensibilidad. Uno de los puntos de cuello de botella en el diagnóstico pasa por el EDSS, el ver que el paciente va incrementando el EDSS. Y a veces nos encontramos con muchas dificultades en hacer el EDSS en el consultorio. De ahí que van apareciendo una serie de herramientas en donde lo que buscan es intentar transferir, por un lado, responsabilidad del paciente y por otro lado, aprovechar toda la inteligencia artificial en el sentido de distintos pacientes que han pasado por esa instancia, si tienen ciertas características, podríamos estar en presencia de una forma secundaria progresiva. Una de esas herramientas es esta, es Progression Discussion Tool, en donde lo que hace la herramienta es tomar 3 aspectos. Por un lado, ver si el paciente tuvo o no tuvo recaídas en los últimos 6 meses, si tuvo o no tuvo nuevas lesiones en la resonancia en los últimos 6 meses, si va empeorando el paciente los síntomas, síntomas que a veces evaluamos en el contexto de DSS o de un interrogatorio, y si ese empeoramiento de los síntomas impactan en su día a día. De esa forma uno va incorporando estos datos en la herramienta y la herramienta automáticamente establece si un paciente que tiene ausencia de recaídas, ausencia de lesiones en la resonancia en los últimos 6 meses, que va empeorando alguna de las funciones y que ese empeoramiento está asociado con un impacto en su día a día, el riesgo de estar en presencia de una forma secundaria progresiva. Esto basado en una gran cantidad de pacientes que han pasado o no por esta situación. ¿Por qué se hace esto? Por lo que recién mencionábamos, el EDSS es muy poco sensible. Cuando vemos o identificamos la progresión, por lo general ha pasado bastante tiempo. En el consultorio no lo implementamos muchas veces de la forma que debiéramos implementarlo y la sensibilidad, la precisión de esta estrategia es muy baja. Se intenta agregarle ciertas cosas al EDSS como el EDSS más Nine-Hole Peg Test más la prueba de 7.5 metros, pero hoy sabemos que desde la práctica asistencial es muy difícil estar haciendo esto. Y más allá de difícil, porque puede llevar un poco de tiempo, es que la periodicidad con la cual lo debiéramos hacer no es la ideal desde consultorio. Es decir, lo debiéramos estar haciendo con una periodicidad al menos al mes, cada 2 meses, y probablemente al paciente lo veamos cada 4, 5, 6 meses, 2 veces al año, y en ese tiempo hacer una identificación de progresión temprana es muy difícil. De ahí el intentar generar estas herramientas, por un lado herramientas que busquen la inteligencia artificial, y por otro lado pedirle a la resonancia u otras técnicas que nos ayuden en esto. La resonancia es una de los métodos complementarios en los cuales más se ha trabajado para intentar obtener información respecto a esta instancia del paciente entrando en una forma secundaria progresiva. Sobre todo a través de esto, de la reducción del volumen de cerebro, la atrofia cerebral. La atrofia cerebral, en definitiva, es la traducción de una inflamación difusa y del fenómeno degenerativo. La atrofia cerebral es una medida precisa del paciente que está entrando o que ya está en una forma secundaria progresiva. El tema es que es difícil de implementar. Lo mismo le pasa a la atrofia de la médula. La atrofia de la médula todavía es mucho más sensible para identificar al paciente que está entrando en una forma secundaria progresiva o que está acumulando progresión. El tema es que, de vuelta, es difícil implementar la medición de atrofia cerebral, a nivel medular todavía es mucho más difícil.
Un gran punto de trabajo pasa por neurofilamentos. Probablemente a través de estos biomarcadores empecemos a tener más herramientas con más precisión, sin tener que estar recurriendo tanto a la clínica, a las imágenes o eventualmente a transferir responsabilidad a los pacientes, que es a través de la identificación de este biomarcador. Neurofilamentos, en definitiva, es una proteína del citoesqueleto. Los neurofilamentos de cadena fina lo que hacen es incrementan en la medida de que hay una destrucción axonal. Se ha correlacionado la elevación de los niveles de neurofilamento en sangre con actividad, recaídas y lesiones focales en la resonancia, y se ha correlacionado la elevación de neurofilamentos con las formas progresivas. Quizás el punto débil pasa por, todavía no encontramos el punto de corte por encima del cual hablemos de que el paciente está entrando en una progresión, y la otra es también algo que le pasa a resonancia, que es la diseminación, poder implementarlo masivamente a la identificación de neurofilamentos. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué hay tanto trabajo relacionado con entender la fisiopatología de la progresión, identificar la instancia de progresión, si tiene o no tiene actividad inflamatoria? Por esto, porque hoy entendemos que los distintos tratamientos utilizados para esclerosis múltiple, tanto para formas secundarias progresivas como primarias progresivas, no funcionaron. Quizás en los últimos años sí aparecieron estrategias para secundarias progresivas. Siponimod mostró ser eficaz, para primarias progresivas ocrelizumab, pero si bien esto es un dato importante, gran parte de estos resultados pasa por mejor entender la fisiopatología y sobre todo mejor seleccionar los pacientes que entraron al ensayo clínico. Por ejemplo, Siponimod hizo un ensayo clínico, 2 ensayos clínicos en formas secundarias progresivas. Esas formas secundarias progresivas eran pacientes con un EDSS entre 3 y 6, y lo que se veía era pacientes que tenían actividad, pacientes que tenían recaídas o nuevas lesiones en la resonancia, pero también pacientes que no tenían esas características, o sea, progresión pura. En esos pacientes, Siponimod demostró reducir la progresión de la discapacidad sostenida a 3 y 6 meses con respecto a los pacientes que no lo recibieron. Y eso fue independiente de si el paciente venía teniendo o no venía teniendo recaídas. O sea que, más allá de entender un poco mejor la fisiopatología, lo que empezó a ver es una mejor selección de los pacientes que entraron a los ensayos clínicos, a diferencia de quizás ensayos en otro contexto, en donde eran pacientes mucho más difíciles de definir o mucho más heterogéneos. Para primarias progresivas algo parecido, Crelizumab evaluó la eficacia en reducir la progresión de la discapacidad en pacientes con formas primarias progresivas. Demostró ser eficaz en reducir la progresión en pacientes con formas primarias progresivas en el resultado de a 3 y a 6 meses. También para resonancia, los pacientes que recibieron ocrelizumab tuvieron menos lesiones en la resonancia que quienes no lo recibieron y tuvieron una menor reducción del volumen de cerebro. Acá también se empiezan a ver resultados positivos en una instancia de la enfermedad en donde nunca se había demostrado. Y gran parte tiene que ver con entender mejor la forma de identificar las primarias progresivas, entender un poco mejor la fisiopatología y sobre todo seleccionar mejor a los pacientes en base a la actividad o a aquellos que progresan exclusivamente. La gran deuda en formas progresivas pasa por acá. Hoy probablemente tenemos 2 estrategias para secundarias progresivas que han demostrado ser eficaces en un ensayo clínico específico como Siponimod, para primarias progresivas en un ensayo clínico específico como ocrelizumab. Probablemente las estrategias antiinflamatorias, en la medida de que se seleccione mejor a los pacientes, se entienda mejor la instancia y en qué momento utilizarlos, quizás funcionen, porque entendemos que hay un componente inflamatorio. Sigue habiendo un componente inflamatorio, quizás en la medida que avanza la enfermedad ya es menor, pero cuando empieza a progresar hay un componente inflamatorio sobre los cuales estos tratamientos funcionan. El gran desafío, la gran deuda pasa por ir más allá del componente inflamatorio hacia la neuroprotección. No hay estrategia que neuroproteja, no hay estrategia que induzca a la reparación, a la remielinización. Biotina quizás es la estrategia que más se ha investigado, altas dosis de biotina para estimular el fenómeno neuroprotector, apelando a esto, apelando a una mejora del funcionamiento energético del axón y apelando a que las células precursoras del oligodendrocito se diferencien y remielinicen. Biotina tiene 2 ensayos clínicos
en los cuales ha demostrado esto. Básicamente es que el paciente que recibe biotina tiene una mejora del EDSS que el paciente que no lo recibe. Y esto sostenido a 15, 16 meses. O sea, biotina probablemente sea una estrategia, todavía le falta un poco más de evaluación. Hay varias estrategias para inducir a la neuroprotección y a la reparación, pero a la fecha ninguna ha demostrado ser eficaz. Uno de los grandes desafíos va a ser en qué momento sacar los tratamientos, es decir, cuando un paciente con una forma secundaria progresiva que venimos utilizando una medicación, ya sea Siponimod u otro tratamiento, falló. Hoy tenemos un poco más claro el paciente con RR en el cual cumple los criterios de fallo y decidimos cambiar un tratamiento para formas progresivas, tanto primaria como secundaria progresiva, son una situación de dificultad, de conflicto. Apelamos más al criterio que a la evidencia, pero sin dudas va a ser un punto en el cual más definición vamos a tener en la medida que entendamos mejor cuándo el paciente que viene utilizando un tratamiento y que sigue progresando independiente de la actividad o dependiente de la actividad ya no tiene que recibirlo. Quizás los mensajes más importantes de esta instancia de la enfermedad y la progresión hoy están pasando por entender un poco mejor la fisiopatología, cuando el fenómeno de progresión se escapa al fenómeno inflamatorio y ya se hace no controlable, cómo identificar la progresión donde todavía tenemos inflamación temprano, no cuando el paciente ya pasó 5 años progresando, en donde prácticamente no hay inflamación y ya no hay ventana de tratamiento específico para el paciente, cómo hacer esa identificación temprana y optimizar el conocimiento de en qué momento podemos utilizar los tratamientos que hoy tenemos, los antiinflamatorios sobre todo, y cuándo no los tenemos que usar, cuándo los debiéramos sacar. A esos van a ser los puntos probablemente donde hoy en alguna medida tenemos más información que lo que teníamos hace un tiempo, probablemente en unos años tengamos mucho más precisión para el manejo de consultorio. Gracias. Muchas gracias, Juan. Muy interesante. ¿Y hay en el auditorio algún comentario? Ariel está así con Voy a la hacer mirada fija. una preguntita. Teniendo en cuenta que creo que No. todavía no tenemos el Siponimod en el mercado Mm. y que se acepta que cada brote agrega un 0,3% en el EDSS, ¿no sería, tendríamos que ser más restrictivos quizás en los criterios que usamos para detectar las formas agresivas en el caso de la secundaria progresiva, es decir, la forma agresiva de RR, para que el paciente no llegue tan rápido a una forma secundaria progresiva? Absolutamente. De hecho, hoy podría decir que hace 2 o 3 años existía un gran debate de si inducir al paciente, actuar esto individualizando y siendo muy agresivos desde el comienzo en el paciente más activo versus una estrategia convencional, tenía sentido. No había evidencia de que al paciente del cual fuésemos agresivos de entrada le cambiásemos la historia de una forma distinta al cual íbamos de la forma escalonada. Hoy esa discusión prácticamente no tiene sentido. Hoy está claro de que el paciente en el cual se lo frena más rápido al componente inflamatorio focal, deja de tener recaídas, deja de tener lesiones en la resonancia, su historia natural cambia. Esto de la progresión que veíamos no se ve y hoy prácticamente no hay dudas de que ese es el abordaje. Y ahí es, apuntando a esto que vos planteas, es el de ser muy agresivo con el paciente que tiene mucha más actividad al comienzo de la enfermedad, porque esa es su ventana. Si ese paciente deja de tener inflamación, tiene más chances de modificar su historia y que no entre a esta instancia de progresión donde se escape o se haga independiente del componente inflamatorio. Claro, porque para un neurólogo, por ejemplo, como yo, generalista, hay tantos criterios para considerar una forma agresiva de RR, que quizás uno tendría que usar el que mejor maneja y adaptarlo a la condición del paciente. Pero creo que cuando quizás más restrictivos seamos, más falso, más respondedores habrá y Sí, quizás más falsos negativos tendremos, ¿no? sí, Para diagnóstico de M. sí. Sí, sí, sí. Te sigo por ahí en el concepto de hoy no hay criterios para definir las formas highly active que planteaba Liliana. De todos modos está el criterio y hoy todos tenemos claro que el paciente que tiene algunos aspectos topográficos de lesiones o más actividad tiene que ser frenado lo más rápido posible porque ahí se está jugando la evolución.
eso está claro para ti, debiera estar claro para todos, independientemente de si tengo que recurrir a este criterio, si cumple esto o no, es un tema de sentido común. Exacto. Sí, yo agregaría lo siguiente. Pensá, Gustavo, que a los 2 años de tratamiento, solo el 30%, o sea, mejor dicho, 3 de cada 10 pacientes tratados con interferones o con acetato de glatiramar, digamos, con las mal llamadas plataformas mal llamadas terapias de plataforma, van a tener una buena respuesta. Un 30% van a tener una clara falla y el 40% restante van a estar ahí entre medio con falla parcial y que no sabemos qué hacer. Por eso, lo que quiero remarcar con esto es que es esperable que con medicamentos de mediana eficacia, como esos inyectables de los que hablé, es esperable que solo 3 de cada 10 estén sin actividad ni clínica ni radiológica al tercer año. Uh-huh. Teniendo en cuenta este asunto y respecto a tu muy buena objeción de que no hay un solo criterio todavía para definir a las formas altamente activas, sí tenemos en la cabeza varios de esos criterios, o el caso que presentó Liliana, digamos. Ese paciente había tenido, creo, 2 neuritis ópticas, pero aunque hubiera tenido una y le hubiéramos hecho la resonancia con su primer neuritis óptica y hubiéramos tenido una cantidad de imágenes como las que veíamos ahí, antiguas, o sea, agujeros negros, o sea, enfermedad que ya lleva años, con la cantidad de lesiones en el FLAIR, muchas de ellas ya confluentes, lo que también habla de mucho tiempo de evolución, y con, no sé, 10 o 12 lesiones que yo conté ahí, por lo menos, que realzan con el gadolinio. Esa paciente, sin duda, es de mal pronóstico cuando la vemos por primera vez y no nos cabe duda de que tenemos que actuar agresivamente. No podemos darle interferón porque si le damos interferón, el interferón empieza a funcionar al segundo año de estar dándoselo, con suerte. O sea que tenemos que darle, además de un medicamento potente, un medicamento de acción rápida, cosa que los neurólogos a veces nos olvidamos. Nos olvidamos de ese concepto de rápida acción de los medicamentos. Porque lo que tenemos que hacer es apagar el incendio ese que mostró Liliana en su presentación y apagarlo rápido, no podemos tardar 2 años en apagarlo. Y entonces, volviendo a lo que Gustavo cuestionaba, ¿no? No hay una definición, no la hay, pero hay varias que nos aproximan conceptualmente a lo que es alta actividad. Y en los casos en los que tenemos dudas, yo creo que conviene, yo creo que conviene, y es una opinión personal, sobreactuar en cuanto a la elección del medicamento, más que iniciar un tratamiento malísimamente llamado de primera línea. Sobreactuar un poco. Tal vez no irnos a un monoclonal, pero tal vez sí usar medicamentos orales más potentes o de inicio más rápido, repito este asunto, de inicio más rápido de la acción en pacientes en quienes estamos con la duda. Yo creo que es preferible sobreactuar, bueno, por todo lo que aprendimos en estos años, Gustavo, de que cuanto antes tratamos a los pacientes, menos discapacidad, etcétera, ¿no? Así que, qué sé yo, esa es mi punto de vista personal o lo que yo haría con mis pacientes. También es por ahí observamos pacientes que vienen a la consulta y traen una resonancia con una carga lesional altísima y a veces hasta con lesiones gadolinios positivas. ¿Podríamos considerar a esos pacientes como candidatos a una forma de muy agresiva de esclerosis múltiple? Lili.
por supuesto que sí. De hecho, mi impresión es que lo que más va a definir el grado de severidad de la enfermedad es lo que vemos en la resonancia. Entonces, si viene ese paciente y ves una carga lesional muy importante y además actividad inflamatoria, por supuesto, es una forma muy activa y la vas a tratar en consecuencia. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Perfecto, ok. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, tenemos ahora dos opciones que yo los sugiero.